Conceptos dentro de las ciencias sociales, dentro del ámbito del pensamiento, de la filosofía y también de la religión. El Renacimiento fue un periodo histórico, artístico y cultural. El Renacimiento cristiano no es un periodo histórico, ni tampoco artístico ni cultural, sino más bien una expresión que se refiere a un renacimiento o renovación espiritual dentro del cristianismo. Se refiere a un resurgimiento de la fe, un retorno a los valores y principios cristianos originales o a una experiencia personal de conversión y entrega a Cristo. También puede referirse a movimientos que buscan aplicar la fe cristiana a la vida social y cultural, a veces con un enfoque moral o la revitalización de la Iglesia. Es decir, que el Renacimiento cristiano no es un movimiento histórico, cultural, artístico, como se denominó al Renacimiento o el humanismo, que surgió en la Edad Moderna y el Renacimiento surgió en el siglo XVI en Europa y en España, sino que esto es más, sería una renovación y un acercamiento hacia esa fe católica, cristiana, espiritual, y acercarse pues a Cristo. El ecumenismo es un movimiento que busca la restauración de la unidad de todas las iglesias cristianas. Este movimiento se centra en la cooperación y el diálogo entre diferentes denominaciones cristianas con el objetivo de superar divisiones históricas y doctrinales. Es decir, que el término ecumenismo es acercar todas las posturas de la iglesia cristiana, es decir, dentro del cristianismo, con el objetivo de cooperar, dialogar entre las diferentes denominaciones cristianas, con el objetivo al final de superar esas divisiones históricas y doctrinales, porque claro, el cristianismo es una religión, la religión ortodoxa o la religión católica, por ejemplo, el cristianismo se divide en varias religiones, el catolicismo, el protestantismo, el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo, que son escisiones dentro de la propia iglesia, y luego también la religión ortodoxa. Y el objetivo del ecumenismo es que todas las religiones convivan en paz y armonía. Eso sería la idea principal de este término. La ética es el comportamiento de las personas. La ética cristiana es un sistema de principios morales y valores derivados de la fe cristiana que guía la conducta de los creyentes. Se centra en la obediencia a la voluntad de Dios y al prójimo y la búsqueda de la santidad. La ética cristiana busca aplicar las enseñanzas de las escrituras a todas las áreas de la vida, buscando un comportamiento virtuoso y una vida que agradece a Dios. La ética cristiana al final es, igual que la ética, es el comportamiento que realizamos nosotros, pero cercano a la religión, a Dios, al prójimo, a la santidad. Pues en realidad es un camino que se realiza en la vida, pero con un comportamiento virtuoso, con una vida al final que esté siempre agradeciendo pues al ser superior que es Dios. Y en sí la ética cristiana una guía igual de cómo nos comportamos los seres humanos con tintes religiosos. La ética es el estudio de los principios que rigen la conducta humana, buscando establecer lo que es correcto e incorrecto, bueno o malo, el bien o el mal, y se ocupa de las normas y valores que guían nuestras acciones, tanto a nivel individual como social. En resumen, la ética nos ayuda a discernir cómo debemos actuar para vivir una vida moralmente responsable. La ética cristiana es vivir en armonía con nosotros mismos y con el prójimo, con el acercamiento a Dios. Bueno, pues la ética en sí es cómo nos comportamos nosotros y qué es y cuál puede ser nuestra elección, ya sea correcta o incorrecta, o bueno o malo, o es decir, utilizar el bien o el mal. Hablaban muchos de los filósofos en la antigüedad, entre ellos Sócrates, Platón y Aristóteles, y otros tantos también siguen hablando desde la época, desde la antigua Grecia hasta la actualidad. Y claro, luego es cómo realizamos nuestras propias acciones, primero con nosotros mismos y luego ya con el entorno, que sería lo social. Pero claro, al final la ética lo que te ayuda o ayuda a cualquier persona es a discernir cómo debemos actuar nosotros para tener una vida lo más responsable dentro de la moral. Es decir, lo más sería sí, esa responsabilidad moralmente que tenemos los seres humanos. Cómo nos comportamos primero con nosotros mismos y cómo nos comportamos con el entorno, que es lo segundo. Y la ética cristiana es una guía prácticamente igual, pero siempre cercana, la ética cristiana, a el mundo bueno, pues eso, de la religión, de la fe, de Dios, y la ética es el comportamiento de que hacemos nosotros
y cómo vamos eligiendo nuestros propios caminos al final. El ascetismo cristiano es una práctica espiritual que busca la perfección mediante la renuncia voluntaria de los placeres mundanos y la disciplina del cuerpo y la mente, enfocándose en la búsqueda de la unión con Dios. Se trata de una disciplina que implica la mortificación de las pasiones, el ayuno, la oración, la soledad y la práctica de virtudes como la humildad y la paciencia. El objetivo de fortalecer la vida espiritual es asemejarse a Cristo. Claro, el ascetismo cristiano es renunciar directamente a todos los placeres mundanos, es decir, de la vida cotidiana, y solo centrarse nada más en lo que sería el cuerpo y la mente. Pero siempre, como es cristiano, con Dios. Pero claro, al final es como eliminar todas las pasiones, uno, la que sería la mortificación de las pasiones, el ayuno, la oración, la soledad, la práctica de virtudes, como humildad y paciencia. Todo lo que se hace en cuatro conceptos que es para que seamos humildes, tengamos paciencia y luego eso es lo que nos va a fortalecer o lo que fortalece la vida pues muy cercana a lo que sería los tintes religiosos y Dios o Cristo. El naturalismo normal. El naturalismo cristiano es una corriente teológica y filosófica que intenta reconciliar la visión del mundo natural con la fe cristiana. Busca comprender la creación y la existencia humana desde una perspectiva que reconoce tanto la razón como la revelación divina, a menudo considerando la naturaleza como un reflejo de la gloria de Dios y un ámbito donde se manifiesta su acción. El naturalismo cristiano es una corriente filosófica teológica que el objetivo es reconciliar la visión natural, que sería el mundo de la naturaleza, con la fe cristiana. Y el objetivo es comprender la creación y la existencia humana desde una perspectiva que reconoce tanto la razón como la revelación divina. Es decir, que el naturalismo lo que cristiano es unir dos formas, el razonamiento, que sería la mente, con la divinidad, que sería Dios. Pero claro, para el naturalismo cristiano lo que está por encima de todo es Dios, que es el reflejo de lo que es el mundo natural. Y en cambio, el naturalismo es una corriente filosófica y artística que surgió a finales del siglo XIX. En filosofía se refiere a la doctrina que considera la naturaleza como un único principio de la realidad, rechazando lo sobrenatural. Y en arte, especialmente en la literatura, el naturalismo se caracteriza por la representación objetiva y detallada de la realidad, incluyendo sus aspectos más crudos y vulgares. Es como el realismo, lo que pasa es que el naturalismo va más allá. Emil Zola, o Zola, que fue uno de los escritores, bueno, novelista francés y uno de los teóricos más importantes, porque fue Zola, el teórico del término naturalismo. El naturalismo en sí lo que se centra es, en el ámbito de la filosofía, es que el único principio de la realidad es la naturaleza. Es decir, y que todo lo que ya está fuera de la naturaleza, que sea sobrenatural, ya no llega. De ahí que en filosofía sea así ese término. Luego el naturalismo ya en arte, más literatura, es representar la realidad tal y como es. Y la diferencia es pues bastante, porque el naturalismo cristiano lo que da mayor importancia es a la razón, pero siempre con la fe, pero se habla del naturalismo cristiano que Dios es el creador del mundo, entonces la naturaleza ya queda a un segundo plano, según el término naturalismo cristiano. El naturalismo no da a un segundo plano la naturaleza. Para el naturalismo, la corriente en la filosofía, lo más importante es la realidad, es decir, todo lo que está en la naturaleza. Aquello que está más allá de la naturaleza ya, según el naturalismo, no se puede ver, es decir, que es lo como que lo rechaza como término. Y en cambio el naturalismo cristiano sí da importancia a la naturaleza, pero siempre por encima el ser superior. Y también la gran diferencia entre la sociología cristiana y la sociología. La sociología cristiana es una disciplina que analiza la sociedad desde una perspectiva teológica cristiana, considerando la fe como un marco para entender la realidad social, y no se limita al estudio de la religión en sí, sino que busca comprender la interacción entre la fe, la moral cristiana y diversos fenómenos sociales. La sociología cristiana lo que analiza es un estudio desde una perspectiva teológica, que sería la teología cristiana. Y la fe, claro, es lo más importante porque, claro, para entender la propia realidad, es decir, que la sociología cristiana lo que da mayor importancia es a la fe, a la religión, para comprender lo que es la realidad social. Que en sí la sociología cristiana no se limita a estudiar solo la religión, no, no. Lo que intenta es hacer una comprensión entre qué es la fe, la moral cristiana y diversos fenómenos sociales. Es decir, es un estudio que se realiza a través de la religión o del pensamiento teológico
con el objetivo de entender la sociología cristiana, qué es la realidad social. Y claro, la sociología es la ciencia social que estudia las sociedades humanas, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y conservación, considerando el contexto histórico y cultural. Se enfoca en el comportamiento social de las personas, los grupos y en la organización de las sociedades. Si vemos que la sociología cristiana, al final, es un estudio que realiza de cómo es para entender la sociedad con la fe, la sociología lo que hace es un estudio de las sociedades humanas, cómo son sus fenómenos colectivos, cómo interactúan, qué procesos de cambio van sufriendo cada persona, cómo van conservándolos, siempre en el ámbito histórico y cultural. Que en sí al final la sociología para resumir, lo que hace es un estudio del comportamiento humano a través de sus interacciones sociales, individuales y culturales y artísticas e históricas. Y en cambio la sociología cristiana lo que hace es un estudio, pero siempre incorporando la religión. El positivismo religioso o religión de la humanidad es una doctrina elaborada por Comte que busca reemplazar la religión tradicional con una fe centrada en la veneración de la humanidad. Comte, fundador del positivismo, propuso esta religión como una forma de organizar la sociedad bajo principios científicos y morales enfocada en el altruismo y el progreso humano. El positivismo lo que se centra es en el término, en las cosas que son científicas. Eso es el término del positivismo. Y todo lo que está ya fuera del ámbito de lo que se ve a través de los sentidos. Con el término positivismo ya no se puede realizarlo. Es verdad que sí se llevan a cabo cuestiones, como han hecho muchos filósofos, historiadores, psicólogos, psiquiatras e incluso sociólogos. Pero claro, al final lo que te habla Conte es que lo que intenta con esta religión tradicional es como cambiarla con una fe centrada más en la veneración de la humanidad, es decir, no centrarse en la religión tal y como es el cristianismo, la religión católica, sino en una fe más cercana con lo humano. Por ello, lo que te puso el propio Conte es esta religión como una forma de organizar la sociedad bajo principios científicos y morales enfocada en el altruismo y el progreso humano. Es decir, el positivismo religioso es unir al final en formas científicas, porque el positivismo lo que realiza, el término positivismo sin religión, es el que lleva a cabo estudios científicos. Entonces, todo lo que es sobrenatural, todo lo que no se lleva a cabo a través de la ciencia, es imposible para la ciencia explicarlo más allá. Luego es verdad que, como he dicho, se pueden explicar. Pero el positivismo religioso, la religión de la humanidad, lo que intenta Conte es cambiar esa religión por una religión más centrar una fe en torno a la veneración de los humanos. Es decir, que el ser humano, pues eso, en la fe humana, más que en la fe religiosa. Por ello, lo que te hablan al final, el propio positivismo religioso, religión de la humanidad, es unir principios científicos y morales, cada en el altruismo y el progreso humano, es decir, unir al final ciencia con religión. Siempre que, claro, lo que te habla Conte es no centrándote en la fe cristiana, sino en la fe humana. También es algo pues, que está relacionado con el mundo de la religión, la fe humana. La filosofía cristiana es una filosofía bueno, centrada en el ámbito de la religión, como la teología, que son dos conceptos muy cercanos al pensamiento cristiano. Y en torno a la filosofía cristiana, que se refiere a la corriente de pensamiento que se desarrolla dentro del marco de las creencias cristianas, en sí no es una disciplina filosófica única, sino una forma de abordar la filosofía desde una perspectiva que reconoce la revelación divina como fuente de verdad y la fe como elemento esencial. Los principales teólogos fueron Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, figuras claves en su desarrollo, sobre todo en la teología medieval europea y occidental, claro, en la cual exploraron temas como la relación entre razón y fe, la naturaleza de Dios, la creación, la persona humana y la ética cristiana. En sí, la filosofía cristiana es una corriente de pensamiento que se desarrolla dentro del marco de las creencias religiosas cristianas, pero no es una disciplina filosófica única, porque lo que intenta al final abordar este concepto es la propia filosofía cristiana es una perspectiva que reconoce la revelación divina. Para ellos Dios es la verdad absoluta y la fe es ese elemento que une con Dios, que es lo esencial. Agustín de Hipona y Tomás de Aquino son los dos teólogos más importantes de Europa y ellos bueno, pues, fueron claves en su desarrollo explorando temas como la relación de razón y fe, esas preguntas, la naturaleza de Dios, la creación, la persona humana y la ética cristiana. Es decir,
que para ellos lo que está dentro de la filosofía cristiana está por encima de la verdad absoluta es la divinidad, que sería el ser supremo, y luego la fe es lo que une esa cercanía con Dios. Eso quiere decir que luego ellos mismos, los dos teólogos, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, ellos hablasen, bueno, pues preguntar de cuál es la relación que hay entre la razón y la fe, es decir, la mente y lo que ya está más allá de la mente. Si Dios, como se dice, ha creado la naturaleza, bueno, para los teólogos sí. ¿Cómo es la creación? ¿O cómo es la naturaleza de Dios? La creación, ¿cómo el mundo se ha creado? ¿Cuántos mundos hay para los cristianos y los teólogos dentro del pensamiento religioso? Bueno, pues el mundo, te hablan del mundo de Dios, el mundo terrenal, la persona como es, la persona humana, la ética cristiana, que es al final ese comportamiento, igual que la ética, de cómo nos comportamos, pero con los tintes religiosos. Y en cuanto a la teología, es el estudio de Dios y lo divino, utilizando la fe, la razón y las escrituras sagradas para comprender la relación entre Dios y el mundo y la experiencia religiosa humana. Muy parecido a la filosofía cristiana, pero sin serlo. Porque la teología es una disciplina que busca analizar y articular las creencias religiosas desde diversas perspectivas. La teología lo que da mayor importancia es a esa relación entre el mundo y Dios, la experiencia religiosa humana. Pero ahí utiliza la fe, la razón, las escrituras sagradas. Son importantes esos tres conceptos para comprender cuál es la relación entre el ser superior, que es Dios, y el mundo. Y luego la experiencia nuestra, que sería como seres humanos. Dentro, claro, del pensamiento de la teología. El realismo cristiano, en su esencia, se refiere a la comprensión de la fe cristiana como una realidad concreta y práctica, que se vive intensamente en la vida cotidiana y se encarna en la comunidad eclesial. No se trata de una abstracción mística o ascética, sino de una fe que se manifiesta en las relaciones con el prójimo y en la aceptación del mundo tal y como es. El realismo en sí, el término realismo en la literatura, es un concepto que explica la realidad tal y como es, como surgió en la segunda mitad del siglo XIX en Europa y en España, a diferencia del romanticismo, que el romanticismo rompió con la Ilustración, porque era el siglo de las luces, las críticas hacia las monarquías absolutistas y también a las instituciones eclesiásticas, pues el romanticismo da mayor importancia a los sentimientos. El realismo cristiano, en su esencia, se refiere a la comprensión de la fe cristiana como una realidad concreta y práctica. Claro, el realismo cristiano lo que da mayor importancia es a la fe y cómo se vive intensamente, pues cualquier persona en la vida cotidiana y se encarna pues, en la comunidad eclesial. En sí no es una abstracción mística o ascética, nada tiene que ver. Es más una fe que se manifiesta en esas relaciones con el prójimo y aceptar el mundo tal y como es con ese pensamiento religioso. El romanticismo es una corriente que surgió en la primera mitad del siglo XIX en Europa y en España con el objetivo de ruptura con el uso de la razón que vino con la Ilustración, el neoclasicismo del siglo XVIII. Y se da mayor importancia en torno al romanticismo, a la época del pasado, la sensibilidad, y es totalmente también opuesto al realismo, porque el realismo en el ámbito artístico y filosófico es la pura realidad igual que el naturalismo. Es contar, el realismo es tal y como suceden las cosas, se describe, como realizaron, pues entre ellos, grandes escritores españoles, europeos, dos, Emilia Pardo Bazán y otros tantos. Y el romanticismo cristiano es una corriente que integra la sensibilidad y la exaltación de la experiencia individual, que son las características del propio romanticismo, con la fe cristiana y sus valores. Busca conectar la espiritualidad con la vida cotidiana y las emociones, ¿no? Inspirándose en la belleza de la naturaleza y en las historias bíblicas. El romanticismo cristiano lo que hace es llevar a cabo los mismos conceptos de sensibilidad y exaltación en la experiencia individual, similares a lo que es el romanticismo, pero ya con tintes religiosos. Entonces, de ahí que la emoción y todo ello se lleva a cabo pues, en la naturaleza que es lo más bello, pero con historias bíblicas. Y varios ejemplos. Entre ellos, por ejemplo, Jane Austen, Charles Dickens, o Bach, el compositor, o incluso uno de los papas más importantes, como fue Juan Pablo II, dentro de la historia de la religión contemporánea actual. El misticismo cristiano se refiere a la experiencia directa e íntima con Dios, a menudo caracterizada por la búsqueda de la unión con lo divino a través de la contemplación y la oración. Implica una relación personal y transformadora con Dios, que puede manifestarse en diferentes niveles, como la unión con lo divino, la experiencia mística o la búsqueda de significados ocultos en las escrituras. El misticismo cristiano es esa relación directa e íntima con Dios y que se caracteriza al final
con la búsqueda de esa unión entre lo divino a través de la contemplación, la oración. Implica luego también una relación personal y transformadora con Dios, que puede manifestarse en diferentes niveles, ya sea a través de la unión con lo divino, uno de ellos, la experiencia mística, o buscar significados ocultos en las escrituras. Es decir, el misticismo se puede aplicar con diversas cosas, la experiencia mística o significados ocultos en las propias escrituras, o incluso esa relación con la divinidad, con Dios. La filosofía es una disciplina que busca entender los principios más generales del conocimiento y la existencia a través de la reflexión crítica y el razonamiento. Se ocupa de preguntas fundamentales sobre la realidad, el conocimiento, la mente, la ética, la belleza y el lenguaje. Su objetivo es proporcionar un marco conceptual para comprender el mundo y mejorar la vida humana. ¿De qué se encarga la filosofía al final o qué es lo que busca entender? Pues eh, los principios más generales del conocimiento y la existencia. Y a través de ello pues, se utiliza la reflexión crítica y el razonamiento lógico, que es lo que hacen los filósofos. Porque claro, los filósofos nos hacen preguntas y dicen qué es la realidad, qué es el conocimiento, qué es la mente, qué es la ética, qué es la belleza, qué es el lenguaje, es decir, qué son los conceptos. Por ello, el objetivo al final de cualquier filósofo lo que intenta es, en un marco conceptual, es comprender lo que es en sí el mundo que le rodea y luego incluso intentar que la vida humana sea pues algo mejor. Que un filósofo lo que intenta es llevar a cabo, bueno, pues razonamientos, experiencias, conocimiento, qué es, por qué la realidad es así, o por qué el conocimiento es de esta manera, o cómo podemos aplicar este conocimiento para intentar que sea más comprensible a través de la sociedad, o la mente, o cuáles son las ideas que tenemos en la mente, o el comportamiento de la ética, o qué es la belleza, qué es lo bonito, qué es lo malo, qué es lo que no es lo correcto. Bueno, pues esas cosas que se hacen preguntas al final. En el mundo, por ejemplo, de los sentidos, se lleva a cabo la realidad, el conocimiento, la mente. Luego ya a través del mundo de las ideas, como hablaba Platón, pues se lleva a cabo el lenguaje, la belleza. Es decir, pero claro, el objetivo de los filósofos es intentar que el mundo sea lo más comprensible posible fácilmente y que intenten pues, tener una mejoría de los humanos o las personas. La psicología es la ciencia que estudia la mente y la conducta humana. Se enfoca en comprender cómo pensamos, sentimos y actuamos, tanto a nivel individual como en grupo. La psicología explora las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual de los procesos mentales. Lo que hace al final la psicología es estudiar a las personas y las mentes. Qué es lo que tiene, a lo mejor si tiene algún miedo a algo, o si tiene que mejorar algo de alguna manera para evitar tener eh, que pues, pasar por esa forma, es decir, o por ese camino. Porque claro, la psicología lo que intenta al final es que el psicólogo lo que plantea son herramientas imaginarias con el objetivo de te hace preguntas y cómo él va comprendiendo nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, ¿no? Y cómo actuamos nosotros mismos primero y luego ya colectivamente, cómo nos relacionamos. Por eso ahí se utiliza cognitiva, afectiva, conductual en los procesos mentales. Claro, un psicólogo lo que intenta es llevar a cabo una serie de preguntas para que las respondamos y él ya va cogiendo las respuestas de cómo es nuestro propio comportamiento. Y es un ámbito muy importante, muy cercano sobre todo a la filosofía, la historia, igual que la psiquiatría y la sociología, como he explicado. Y claro, un psicólogo lo que intenta es aplicar una serie de herramientas para que esa persona o cualquier persona tenga una vida por lo medianamente más placentera y a la vez que sea feliz consigo mismo primero y luego con el resto. La psiquiatría es la especialidad médica dedicada al estudio de los trastornos mentales con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de existencia. ¿De qué se encarga al final la psicología, que es del estudio de la mente y de nuestros comportamientos? La psiquiatría es una especialidad igual, ya, pero médica, ya está dentro del mundo de la medicina, que lo que intenta es estudiar esos trastornos mentales con el objetivo al final de cualquier especialista, pues prevenirlos, evaluarlos, diagnosticarlos, tratarlos, rehabilitarlos a todas las personas que tengan esos trastornos mentales y asegurarles
que tengan una autonomía y estabilidad y que puedan vivir de la manera más feliz posible. Claro, siempre adaptándolas al individuo en torno a su existencia. Eso no quiere decir que a veces cueste o cómo expresarlos por parte de los pacientes al especialista. Pero claro, la psicología y la psiquiatría son términos muy similares. Lo que pasa es que, claro, un psiquiatra ya es algo, una persona que es médico o médica si es una mujer, es psiquiatra. Pero que ambos, la psicología y la psiquiatría, lo que intentan es llevar a cabo estructuras con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a todas las personas que tengan esos trastornos mentales y que sean autónomos y que se adapten el individuo a las condiciones de existencia lo más favorable posible. Eso está claro, siempre lo van a hacer. Igual que los filósofos y otras personas. Así que con ello, pero en la explicación, con ello finalizo, pero la explicación que lo que quiero decir es que los psicólogos y los psiquiatras son especialistas que intentan ayudar a las personas con el objetivo de tener una vida lo más feliz posible o placentera o que sea algo acorde a su vida, con el objetivo de poder desenvolverse en el mundo y en su entorno, primero individual como social. Bueno, comento que soy historiador y historiador que ha gustado este vídeo con los diferentes conceptos en el ámbito de la religión y en las ciencias sociales, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo otra vez que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.